Buenas tardes, Dios los bendiga. Esta tarde vamos a continuar y ya para casi terminar la serie de febrero que lleva por título Una fe viva, que es un estudio temático del libro de Santiago. El libro de Santiago, me parece, yo le voy a titular así: es el libro más práctico del Nuevo Testamento, porque Santiago utiliza la teología disponible para ayudarnos a entender cómo debemos ejecutarla, cómo debe ser un creyente, cómo debe desenvolverse un creyente dentro y fuera de una congregación. Así que vamos a dar un vistazo a una parte del capítulo 4 de Santiago. El tema que me toca desempeñar esta tarde es planes para el futuro y el regreso de Cristo. Planes para el futuro, coma, y el regreso de Cristo. Muy bien, hermanos, permítanme orar antes de empezar. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este precioso tiempo de alabanza, Señor, este tiempo de exaltación a tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos, por darnos la libertad de reunirnos aquí en tu casa, Señor, para exaltar tu nombre, darte gloria y honra por quien eres tú, Señor, y poder recibir la palabra, Señor, que tienes para nosotros. Ayúdame, Señor, ayúdame a exponerla fielmente, Señor, con respeto y reverencia, Señor, a tu santo nombre. Permítenos a cada uno de nosotros recibir lo que tienes para nosotros el día de hoy. Que tu enseñanza que penetre nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, y que podamos ponerlo en práctica, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar al libro de Santiago, quiero leer esto. Dice Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, acompáñenme a leer esto. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Amén. Antes de empezar el desarrollo, me gustaría hacerles una pregunta. No quiero que pasen a testificar, pero que me ayuden en sus mentes a pensar en una pregunta, que son dos preguntas en una. Es: de todo su caminar con el Señor, ¿cuál es el recuerdo más satisfactorio que tienen? ¿Cuál es el recuerdo más dichoso que tienen de su caminar con el Señor? Y la segunda es: ¿cuál es el recuerdo más triste o la prueba más triste o más difícil que han pasado? ¿Ya la están pensando? Bueno, voy a continuar. Como les decía al principio, la Epístola Universal de Santiago es quizás la más práctica de todo el Nuevo Testamento. Santiago, en su papel de pastor o líder de la iglesia en Jerusalén, escribe esta carta a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión, como dice Santiago 1:1. Quizás el tiempo en que la escribió data entre el 45 y el 50 después de Cristo, pero fue antes del concilio en Jerusalén. Uno de los propósitos generales de la carta parece ser la de exhortar a los creyentes a vivir una fe práctica y verdadera, dando ejemplos claros de cómo practicar la fe dentro y fuera de la vida congregacional.
No es el pastor, pero le iba a hacer una pregunta directa a él. ¿Qué escribiría el pastor para nosotros en un escenario en el que él se tuviera que ir de Ensenada? ¿Qué creen que nos escribiría a Vino Nuevo? Digamos que el pastor se inscribió en una asamblea de esas iglesias de redes nacionales y lo movieron a Guadalajara. Vamos a tener ese escenario. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de cosas escribiría para Vino Nuevo pensando en necesidades que él sabe que tenemos los congregantes de esta iglesia? Pues algo así me imagino que estaba pensando Santiago cuando escribió esta epístola universal. O sea, él conocía a los creyentes de Jerusalén y aunque la carta no va dirigida a los creyentes en Jerusalén, sino a los creyentes en las demás partes del mundo o del mundo que circuncidaba esa área, Santiago echa mano de la experiencia pastoral que él tiene. Habla acerca de la lengua, del poder de la lengua, ¿verdad? De cómo esa lengua, a pesar de ser un pequeño miembro, puede incendiar un bosque. Habla de cómo a veces recibimos le dicen bombo y platillo, ¿verdad? Con bombo y platillo a las personas que se han ganado un lugar de renombre en la sociedad. Cómo les apartamos los mejores lugares para que se sienten. Y a veces cuando viene una persona mandrajosa, no sé, en una presentación, valga la redundancia, poco presentable, pues no somos tan hospitalarios con él, ¿verdad? Entonces, Santiago, de toda la experiencia que él ha tenido como líder de la iglesia en Jerusalén, escribe esta carta. Y es una carta que pareciera que nos puede servir mucho para nosotros, ¿verdad? Dentro del capítulo 4 de la citada carta, Santiago nos invita a reflexionar acerca de la confianza en uno mismo, pero no de manera de alentar la confianza en uno mismo, sino de poner la confianza en el Señor. Dice, también nuestra fragilidad, y la pone en perspectiva frente a la voluntad del Señor para nosotros. Dice el capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es su vida?, les pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Señor nos recuerda una vez más que Él es soberano. ¿Sí saben que el Señor es soberano? Y que nuestra vida y nuestro futuro está en sus manos. Si decimos que creemos y confiamos en Él, nuestra vida debe reflejar esa confianza traducida en buenas obras y en paciencia y en esperanza en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otras palabras, si nos decimos cristianos, debemos actuar como cristianos. Debemos actuar como Cristo actuó. Así de sencillo. No es una teología tan profunda. Santiago no nos mete en camisa de 11 varas desarrollando su punto escatológico o soteriológico, ¿verdad? Como ahora nos gusta como enredarnos en esas cosas. Santiago lo pone práctico para nosotros. Lo pone en nuestro alcance. Pone el corazón y el conocimiento de Dios a nuestro alcance de una manera digerible, de una manera que hasta la persona con más sabiduría y más inteligencia y el más humilde puedan comprender.
yo recuerdo, dice aquí Santiago que debemos decir que en lugar de decir que vamos a hacer esto o aquello, debemos decir que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y lo otro, ¿verdad? Porque estamos confiando nuestra vida en el Señor. Los planes que tengamos, sean buenos o sean malos, los estamos confiando en las manos del Señor porque sabemos que Él va a hacer su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Yo recuerdo mucho cuando estaba chiquito, pues de muy chico no teníamos muchos recursos mi familia. Entonces, pues es común que los niños le digan a sus papás: oye papi, quiero ir al McDonald's, ¿no? O quiero ir al Burger King o a tal lugar, ¿verdad? Y a veces los papás no tienen para darnos esos gustos. Los que son papás, pues van a entender, ¿verdad? Y un niño no se pone a pensar: "Ah, es que mi papá tiene que pagar la renta o tiene que pagar la luz o el gas". El niño ve dinero, un par de billetes en el portavasos del carro y dice: hay dinero, podemos ir, ¿verdad? Entonces yo era de esos niños que le decía a mi mamá: mamá, quiero que me lleves al McDonald's o a tal lugar. Y me decía mi mamá: si Dios quiere, vamos a ir. Y esa era su primera respuesta para todo: si Dios quiere, vamos a ir. Y yo fui creciendo de esa manera, escuchando a mi mamá con su respuesta famosa: si Dios quiere, vamos a ir. Entonces ya un poquito más grande, ya más rebeldón, entrando en mi etapa de secundaria, íbamos un día en el carro, no se me olvida porque yo iba atrás de mi mamá, iba en el copiloto ella, yo iba atrás sentado y yo le hice esa pregunta: mamá, ¿podemos ir a tal lugar? Y dijo mi mamá: si Dios quiere, vamos a ir. Y pues un niño adolescente que entra en esa etapa difícil de su vida, y yo le dije: bueno, pues Dios nunca quiere. Si yo hubiera estado enfrente de mi mamá, estoy seguro que me hubiera volteado la cara de una cachetada. Pues la conozco, ¿no? Y sé cómo cuando se molesta pela los ojos así. Y dijo: cállate, no vuelvas a decir eso. Y nunca más lo volví a decir, ¿verdad? Es una respuesta fácil, pero profunda. Decir: si Dios quiere, va a pasar. Pero la Biblia, Dios en su palabra nos ordena que esa debe ser nuestra respuesta ante cualquier proyecto. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Más adelante, en el capítulo 5, Santiago nos otorga ejemplos de cómo esperar con paciencia la venida del Señor, utilizando al labrador del campo, quien espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice el capítulo 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor no nos dice que esté mal que hagamos planes o que tengamos el anhelo de hacer esto o aquello, ¿verdad? Pero todo lo que queramos hacer, debemos alinearlo a la voluntad del Señor. Es muy común cuando cumplimos años, una de las felicitaciones más comunes es que Dios conceda los deseos de tu corazón. Quizás podríamos agregarle que Dios conceda los buenos deseos de tu corazón, ¿verdad? Porque también la Biblia dice que de nuestro corazón salen malos deseos.
y que Dios no nos tienta, sino que somos tentados por las concupiscencias, los malos deseos que hay dentro de nuestro corazón. Y a veces podemos ver una persona que está siendo prosperada y decimos, pues es que Dios le está prosperando, ¿verdad? Dios está prosperando su trabajo, su negocio, su familia, su casa. Pero cuando esa cosa que está siendo prosperada nos aleja del Señor, nos ponemos a pensar si de verdad era el Señor el que estaba prosperando eso, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo, no es que sea malo desear buenas cosas o desear prosperar, pero todo eso que sale de nuestro corazón debemos alinearlo a la voluntad del Señor y pedir dirección al Señor. El ministerio de los profetas del Antiguo Testamento es también un ejemplo de aflicción y paciencia en la voluntad del Señor para aquellos que le temen. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de que el Señor tiene buenos planes para nosotros cuando lo que ocurre a nuestro alrededor parece indicarnos todo lo contrario? David nos facilitó esa respuesta al escribir el Salmo 139, aquel salmo que habla de la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Dice el versículo 16 del Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El Señor es bueno con nosotros. De eso no podemos tener ni un gramo de duda, ¿verdad? El Señor quiere cosas buenas para nosotros. Pero el Señor quiere nuestro corazón rendido a Él. Nosotros debemos entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Lo cantamos muchas veces, ¿verdad? Cantamos que nuestra vida está en las manos de Dios, que mi vida depende del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando la adversidad toca la puerta de nuestra vida? Mi vida dejó de estar en manos de Dios. En todo momento, vayan por todo el mundo, llegan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es bueno con nosotros. Él nos acompaña. Su Espíritu Santo nos da dirección. Y aunque la situación sea la más difícil, aunque la situación sea la más precaria, es más, hasta me atrevo a decir, lo más miserable que se pueden ustedes imaginar, ahí está el Señor con nosotros. La pregunta que les hice al principio, el Señor que estuvo con nosotros en ese momento tan dichoso, tan alegre, tan lleno de gratitud, es el mismo Señor que nos acompañó en ese momento tan difícil de superar. Es el mismo Señor que nos tiene aquí hoy perseverando en Él. Es el mismo. La situación que nos agobia, la situación que nos hizo llorar, la situación que nos hizo sentir desesperanza, no pasó desapercibida en las manos del Señor. Él estuvo ahí. Y no quiero que eso se torne en una predicación dramática que quiera mover nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero es verdad, hermanos. Es el mismo Señor el que está con nosotros en los mejores momentos y en los no tan buenos. Mi embrión vieron tus ojos, dijo David. ¿Qué tanto tuvo que haber pasado el rey David para escribir esto? Para asegurar en este salmo que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
A veces se nos complica pensar que esas cosas difíciles, tristes y desagradables, ahí estaban también, dentro de los planes de Dios. Lo que para nosotros fue la peor película dramática de Hollywood, que en su momento quizás no supimos cómo sobrellevar, ahí estaba, ahí estaba. El Señor tenía un propósito para esa situación. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Después de que dice que todas esas cosas estaban escritas en el libro de Dios, sin faltar una de ellas, dice David: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y si los enumero se multiplican más que la arena. Pero despierto, dice David, y aún estoy contigo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si ahora conocemos a un Dios soberano, a un Dios omnisciente y todopoderoso, que nos ama y que cada mañana extiende su misericordia sobre nuestras vidas, ¿de qué manera debemos vivir usted y yo en respuesta a ese conocimiento? Una de las respuestas que nos sugiere Santiago en su libro dice así, capítulo 4, versículo 5 en adelante. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflígense y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él les exaltará. Amén. Todo recordemos que Santiago era hermano de Jesús. Y se cree que Santiago se convirtió tiempo después, ¿no?, que los demás. Y este tiempo, alrededor de unos 15 años, desde la ascensión que leímos en el capítulo 1 de Hechos, hasta el tiempo en que se cree que fue escrita esta carta, pues pasan alrededor de 15 años, suficientes para agarrar bastante experiencia en el mundo cristiano, ¿verdad? ¿Quién tiene 15 años en el Señor, caminando con el Señor? ¿Qué cosas no les ha tocado vivir en su cristianismo? De todo un poco, ¿verdad? Cosas buenas, cosas muy buenas, cosas malas, cosas no tan agradables. Y en todo eso, hermanos, el Señor tenía el control. En todo eso el Señor tenía control de nosotros, de nuestras vidas. Y así esas verdades tan preciosas que el Señor le permitió a Santiago conocer y desarrollar, Él la puso a nuestra disposición por amor a nosotros. Él la puso a nuestra disposición. A mí me encanta cómo Santiago termina esta carta. Cuando lo platicamos hace un par de noches, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, hace 15 años precisamente, empezó a haber una espantada de muchachos, ¿no? Amigos nuestros empezaron a dejar de congregarse, empezaron a tener amistades fuera de la iglesia que los jalaron a sus actividades y a su modo de vivir. Y había un gran pesar en mi corazón. Había un gran pesar en mi corazón porque cuando yo llegué al Señor, para mí era impresionante cómo todo era tan hermoso. Cómo todo era, como dice, ¿no?, color de rosa. Y ver a mis amigos más cercanos, a los que me acercaron a conocer al Señor, ver cómo fueron desertando de la fe, creó en mí una tristeza muy grande. Pero cuando estaba leyendo Santiago hace alrededor de 15 años y terminé de leer esta carta, dice el capítulo 5, versículo 19: hermanos,
Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Recordemos a quién fue escrita esta carta. A las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. Así lo presenta Santiago. Hay versiones, quizás usted por ahí tenga una TLA o una Biblia de las Américas. Me parece que ese versículo 1 lo traducen como a la iglesia universal o la iglesia que está en todas partes, ¿ok? Pero la mayoría de las versiones dice a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Es otro tema histórico que no vamos a abordar, pero es muy interesante cómo es que la dirige a ese público, ¿verdad? Y toda esta serie de situaciones que Santiago desarrolla en su carta, cuando leemos la conclusión del libro y vemos lo que está escrito en el versículo 19 y 20, te pone a pensar en la practicidad de esta carta. Te pone a pensar en que después de todas las vivencias, que Santiago pudo adquirir a lo largo de su vida pastoral o de líder de la iglesia en Jerusalén, termina siendo una señalización tan importante de que toda esa fe práctica, toda esa fe y la necesidad de autenticarla con obras, al final nos dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces nos hacemos bolas con tantas cosas, hermanos. A veces, como decía el lector del domingo, a veces nos andamos peleando los de una postura contra la otra postura y que es que no, ustedes no han entendido, ustedes lo están sacando de contexto, es que no están interpretando bien, es que saben ustedes cómo pasan esas cosas. Y es como si Santiago nos dijera: mira, hermanito, vente, siéntate aquí, te voy a explicar todo eso que has aprendido, todo lo que has aprendido, tus tiempos de devoción, tus libros de autores famosos, todo eso, qué bueno que lo aprendiste, pero mira, si tú vas por tu hermano que se extravió y lo ayudas a volver, vas a salvar de muerte un alma. Si vas por ese hermano, que ahorita ese hermano quizás está viviendo la peor cosa desde que conoció al Señor, y a ese hermano se le olvidó que el Señor es soberano, es todopoderoso, que el Señor todo lo sabe. Ese hermano no tiene cabeza ahorita para eso, porque su entendimiento es como si tuviera un poco de neblina, de esa neblina que viene en las mañanas, ¿verdad? Y está tardando en irse. Dicen: miren, hermanos, aquí te dejo esta enseñanza. 15 años de pastorado, 15 años de convivir con la crema innata de los creyentes de Israel. Los pongo a tu disposición para que entiendas que si tú sales por ese hermano y lo ayudas a regresar, vas a salvar de muerte un alma. Y el Señor va a perdonar los pecados de ese hermano que está perdido. Es como si Santiago nos dice: ¿quieren algo más práctico? ¿O con eso es suficiente? Gracias al Señor, porque Él es quien pone en nosotros el deseo de conocerle más profundamente, más detalladamente, y pone la inteligencia en cierto sector de su iglesia universal para ayudarnos a comprender verdades tan profundas que un simple mortal como nosotros no alcanza a entender, ¿verdad? Mucho del conocimiento que hoy tenemos de Dios
se debe a grandes mentes que el Señor le permitió, que el Señor implantó esa inteligencia en ellos. Y puedo darles una larga lista de nombres, ¿verdad? Pero al final, hermanos, nada de ese conocimiento va a importar si no lo ponemos en práctica. Y Santiago nos facilita esa manera de ver la vida cristiana. Cuando estaba en la universidad, una profesora, no recuerdo la clase, pero era algo de literatura o de textos académicos. Y decía ella, en la literatura, el autor nos presta sus lentes para ver la vida. El autor nos presta sus lentes para ver la vida. Y algo pasa semejante con la palabra de Dios. Y no quiero rebajar la palabra inspirada de Dios al nivel de la sabiduría humana. Pero en el caso de la palabra de Dios, los autores que el Señor utilizó para plasmar su palabra inspirada, que salió de Él, nos ayuda un poco a ver cómo fue la vida y la experiencia de esas personas. Podemos conocer a Pablo a través de sus letras, a Pedro, a Juan, hoy a Santiago, ¿verdad? Y vemos que Santiago vivió en una iglesia muy parecida a Vino Nuevo, por allá de los años 40 del primer siglo. Y le damos gracias a Dios, porque el ejemplo de los cristianos de la primera iglesia nos siguen sirviendo hoy en día para perfeccionarnos. Yo no sé por qué, pero desde que conocí al Señor, es como si me hubieran implantado una videocasetera de alta resolución, porque recuerdo tantas cosas, recuerdo un montón de cosas porque han sido tan significativas en mi vida. Y una de ellas fue un domingo por la tarde, en el segundo servicio, que vino el pastor David Bello. Y aquí estaba en el antiguo la antigua plataforma que estaba forrada de una alfombra guinda, ya un poco deteriorada por el tiempo. Y estaba el hermano así quieto, ¿no? Hablándonos de algunas experiencias que había vivido en su tiempo de pastorado en la Ciudad de México. Y recuerdo que esa predicación concluyó con un llamado del pastor Bello. Él dijo, Ramón, quiero que pases aquí. Y ahí viene el pastor Ramón, ¿no? Y después recuerdo muy poquito las palabras que dirigió el hermano Bello, pero nos invitó a todos a hacer una fila. A ver si alguien se acuerda de eso, ¿no? Nos invitó a todos a hacer una fila para poder abrazar al pastor y demostrarle el afecto que muchas veces el pastor deja de recibir por su misma iglesia. ¿Alguien recuerda ese día o nomás a mí se me quedó grabado? Bueno, eso pasó. Y todos hicimos una fila así, ambos lados de la iglesia, hicimos una fila por allá atrás, pasamos y abrazamos al pastor. Y recuerdo muy bien porque el hermano Bello nos estaba explicando, nos estaba compartiendo muchas de sus experiencias como pastor y cómo es que la vida del pastor a veces es tan solitaria y tan falta de misericordia de la misma iglesia, ¿verdad? Él estaba hablando de que un día él nombró líderes en su iglesia. Era un domingo, todo estaba preparado para el nombramiento de sus nuevos líderes. Y sin avisar, uno de ellos faltó. Entonces, pues él continuó con la ceremonia, todo pasó y le marcó por teléfono. Y le dijo, oye, Pepito, hermano Pepito, ¿por qué no viniste? Y llorando le dice, pastor, dice, le fallé. Dice, pastor, le fallé, no pude ir, no puedo ser su líder. Y el pastor Bello, después de tanta experiencia que el Señor le permitió tener, le dijo, ¿y ya te arrepentiste? Sí, ya me arrepentí.
Te espero el próximo domingo porque te voy a nombrar líder. Y, y a nuestro criterio podemos haber división de opinión, ¿verdad? No, pues es que ya no debió nombrarlo líder, ¿verdad? O qué bueno que le dio la oportunidad. Pero Santiago, el hermano Bello, el pastor Ramón, si nos dedicara una epístola universal, seguramente coincidirían en muchas de las cosas que están escritas aquí. Coincidirían en la falta de misericordia que tenemos entre nosotros. Coincidirían en el poder de nuestra lengua. Coincidirían en la falta de practicidad de esa fe que decimos tener. Coincidirían en tantas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Nuestro Dios nos conoce y sabe de qué pie cojeamos, hermanos. Y aún así decidió amarnos. Aún así sabiendo cómo le íbamos a fallar y quizás cómo íbamos a ser de tropiezo para otras personas, nuestro Señor decidió dar su vida por nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta a tan preciosa obra de Dios? ¿Piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y da esa instrucción. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él les exaltará. Si bien no sabemos cuándo volverá el Señor, ni dónde estaremos si acaso nos toca presenciar su regreso, el mantener la esperanza gloriosa de que ese día va a ocurrir debe producir en nosotros una actitud de humildad, de gratitud y de paciencia, considerando que cada anhelo de nuestro corazón debe estar alineado a su perfecta voluntad, viviendo una fe práctica, genuina y fructífera para traerle gloria a su nombre. Esa es mi conclusión. Si nos decimos cristianos, si nos decimos que somos hijos de Dios y que comprendemos la verdad que está plasmada en la Escritura, pero no lo vivimos, y miren que me tiembla el pensamiento, por no decir la voz cuando digo esto, porque esto me reta mucho a mí. No crean que es fácil soltar estas verdades cuando sabemos quienes predicamos que esto nos exige un mayor esfuerzo. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? ¿Cómo debemos afrontar las situaciones, tanto las buenas como las malas? Si creemos que el Señor tiene control de nuestra vida, si creemos que el Señor es soberano, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos afrontar esas situaciones? No les quiero dar una respuesta, porque yo creo que hasta el mismo rey David se vio limitado en dar una respuesta de ese tamaño. Dice, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y si los enumero se multiplican más que la arena. En el intento de definir esa respuesta que anhelamos, lo único que vamos a conseguir es indagar más en la palabra del Señor para conocerle más. Estamos ante un reto tan grande
Estamos ante un reto de conocer al Señor, de conocer el corazón del Señor, que yo no sé si a mí me va a alcanzar esta vida terrenal para terminar de comprender las verdades que me gustaría conocer del Señor. Pero de algo estoy seguro, hermanos. El Señor tiene control de mi vida y la de ustedes también. Y si hoy echamos un vistazo atrás a esa respuesta que dieron en su mente y tenemos la comprensión de que hoy, a pesar y aún gracias a eso, el Señor se ha mantenido fiel a nosotros y lo seguirá haciendo. El Señor ha sido fiel con Vino Nuevo. El Señor ha sido fiel con nuestra iglesia, con el pastor Ramón. ¿Hay algo menos que gratitud que podamos darle al Señor? ¿Hay algo menos que podamos dar nosotros en respuesta a ese Dios tan bueno que ha sido tan bueno con nosotros? Yo creo que no. Yo creo que podemos al menos vivir una vida de gratitud. Al menos podemos intentar ser buenos hermanos unos con otros, dentro y fuera de estas 4 paredes que llamamos Comunidad Cristiana Vino Nuevo. Al menos podemos tener la intención de frenar nuestra lengua. Al menos podemos tener la intención de demostrar una religión pura y sin mancha, como lo dice Santiago. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Una religión verdadera. Al menos podemos hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ama, que el Señor nos rescató y que el Señor va a volver, hermanos. Siempre les cuento este pasaje de Hechos 1 a los niños y cómo es que los discípulos se quedaron asombrados. Yo no sé cuál hubiera sido mi reacción al ver a Jesús elevarse en el cielo y perderse en esa nube, ¿verdad? O sea, ¿cuál hubiera sido su mirada, hermanos? Y que esos ángeles les dijeran, ¿de qué están asombrados? El mismo Señor que se está yendo, Él va a volver. Esa es nuestra esperanza, que el Señor va a volver y que vamos a reinar juntos con Él. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a poner en práctica las enseñanzas de Santiago. Yo no sé si la iglesia de la época de Santiago llegó a comprenderlo y a acatar las órdenes de Santiago, de este pastor. Y no tuvieron ya tanto tiempo porque en los 70s desolaron Jerusalén. O sea, no fue una iglesia tan longeva. Pero es una garantía, hermanos, que si nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a poder vivir y poder ver, hermanos, crecer en el conocimiento, en la gracia y en el amor de Dios. Que el Señor nos ayude a ser de verdad quienes ejecutan su palabra, quienes la ponen en práctica y que no necesitemos esas exhortaciones tan fuertes que Santiago hace a los creyentes. Amén. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque sí, Señor, eres tan bueno con nosotros, que con amor nos enseñas, nos instruyes, nos ayudas a conocerte más. Te doy gracias, Dios, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te doy gracias por las personas que hoy nos acompañan, que hoy están de visita. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que forman parte de la membresía de esta iglesia. Y por aquellos, Padre, que tú vas a traer en el futuro para conocerte. Señor, ayúdanos a amarte profundamente, a valorar tu palabra, a valorar el congregarnos, a valorar la santidad que demandas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor,
Que cada día que pase podamos crecer en gracia, Señor, en humildad, en gratitud. Señor, ayúdanos a responderte de la mejor manera al conocer lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque en los momentos más tristes y más difíciles no nos soltaste. Y en los más alegres, ahí estuviste con nosotros y lo seguirás estando, Señor. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a contentar tu corazón, a ser hombres y mujeres esforzados. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús y oro también por la salud de nuestro pastor Ramón, Señor. Padre, te pido que fortalezcas su cuerpo y aún de aquellos hermanos que no conocemos su situación física de salud, Señor. Te pido que extiendas tu misericordia, Señor, y que ellos puedan conocerte a través de la sanidad que harás en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.